tonto no. En cualquier caso, con vosotros, Sergi Bernat. Empezamos bien. Yo soy hermético. Mi abuelo era hermético y mis padres eran herméticos. Soy como un tetabric pero sin abre fácil. Y eso me jode. A veces me acuesto con tías y algún tío cae también. Y me hace sentir que quiero a la gente. De verdad, la quiero. Pero después me doy cuenta que la quiero en abstracto. Y que cada polvo es una hoja y caída de mi estado de ánimo. Así que cada vez follo menos y me hago más pajas. El otro día entró mi madre y me dijo: ¿sabes que tu hermana es tuerta de nacimiento? Yo sí. Sí. Bueno, total, me fui a la cocina y la vi cociendo los huevos. Me acerqué y le dije: ¿qué huevo no ves? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Se giró y me dio una bofetada. Se fue llorando. Yo pues me quedé en la cocina pensando: ¿qué debe ser eso de llorar solo por un ojo? Sí, pues no sé de los reír. Ay, mira la silla, qué simpática. Documentación. No sé, es que ya lo pienso, que las tías parece que vengan de otro planeta. Sí. Sí, hace miles de años, en Evax, su planeta. Pues hace años, pues eso, que vinieron de Evax, su planeta, ¿no? Y vinieron a conquistarnos, ¿no? A ver qué podían sacar de nosotros. La cuestión es que tras años y años de estudio, encontraron, ¿no?, un pequeño defecto, ¿no? Porque pensaban: bueno, si vamos a la Tierra, hay unos tíos aquí que con una inteligencia que supera todo límite y hay que conquistarlos. Entonces se pusieron a estudiar, a programar, y tras años y años encontraron ese día, ese punto de ver, ese talón del sistema. El jodido pene. Sí. Las mujeres se dieron cuenta que vamos, ese miembro en reposo, no nos vamos a engañar, pasa desapercibido, ¿no? Pero en cuanto se pone duro, ejerce un control absoluto sobre las demás funciones del hombre. Sí, sí, las mujeres son listas. Y se dieron cuenta que dominando el pene, dominarían el mundo. Claro que entonces inventaron las tetas. Unas emisoras radioactivas que en el pezón provocan el endurecimiento del pene del hombre que las mira. Esa fue la primera fase de dominación del hombre. La fase sexual. Ahora estamos viendo la segunda fase, la laboral. Y consiste en hacernos creer que somos iguales. Ocupando, pues mira, ministerios de cultura, otros cargos políticos como Ministerio de Asuntos Exteriores. Y dentro de pocos, señores, va a llegar la tercera fase. El exterminio total del varón. Y esta se producirá cuando las mujeres nos hayan estudiado lo suficiente como para crear en forma de entes fábricos sustitutos de hombres. Hombres del planeta. La única forma de evitar esta catástrofe es dejándolas a todas embarazadas. ¿Sí? Porque el amor es su único punto débil. Y mientras ellas nos vean como sus hijos, nosotros estaremos a salvo. Claro. Bueno, el caso es que, también un poquito del tema, el otro día fui al